A la palabra del Señor y quiero pedirles que vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 13, versículo número 5. Lucas, capítulo 13, versículo número 5. Os digo, la palabra de nuestro Señor, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y el tema que vamos a tener esta tarde se titula La urgencia del llamado al arrepentimiento. Y de hecho, si vamos a la palabra del Señor, una y otra vez escuchamos este llamado al arrepentimiento, y no solamente el llamado al arrepentimiento, sino que también la urgencia que acompaña a este llamado. Podremos citar a nuestro Señor Jesucristo una y otra vez, a los apóstoles. Pero si vamos al Antiguo Testamento, también vemos al profeta Isaías innumerables veces diciendo: si hoy oyereis mi voz, o venid y estemos a cuenta. El profeta Jeremías también hace muchos llamados con respecto a esto. Pero si hay un pasaje que también nos ayuda a tener un trasfondo con respecto a lo que vamos a ver hoy día, es el llamado que el profeta Isaías nos hace acerca de nuestra realidad delante del Señor. Él dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Así que tenemos un llamado, el buscad, el llamado a llamarle, pero a la vez trae una condición y una advertencia. Él dice: buscadle, pero mientras pueda ser hallado. Hay un tiempo donde aquello no será posible. Llamadle, pero mientras está cercano. Así que este llamado también lo vemos en este pasaje que leíamos en nuestra segunda lectura, y en particular en la parábola que nuestro Señor comienza a presentar a partir del versículo número 6, porque tiene que ver con lo mismo, la urgencia en atender, la urgencia en este llamado que recibimos de parte de nuestro Dios por medio de las Sagradas Escrituras al arrepentimiento, a estar a cuentas con el Señor. Pero para entenderla mejor debemos tal vez considerar brevemente lo que estaba pasando en el contexto de los primeros versículos del capítulo número 13, porque por un lado tenemos a Pilato, que era el gobernador romano y que no se llevaba muy bien con los judíos. Obviamente habían dilemas, habían problemas de distinta índole, básicamente porque entre muchos otros Pilato no tenía en consideración la religión que practicaban los judíos, y esto le había llevado a provocar mediante variadas leyes o prácticas a estos pueblos que estaban bajo el imperio. Así que esto llevó a que muchos finalmente estuvieran dispuestos a luchar contra estas cosas que se habían presentado, a luchar contra estas políticas o estas leyes que se había levantado de parte de Pilato, el gobernador de aquella zona. Y esta protesta fue tan profunda que llevó a, en primer lugar, que muchos perdieran la vida, fueran asesinados por los soldados romanos, pero escaló al punto de que Pilato tuvo que ceder en alguna de estas leyes que había puesto. Entonces, eso es lo que tenemos aquí en este contexto, versículo 1, lo que vemos allí cuando habla de la sangre que se había mezclado, un montón de problemas que estaban entre estos dos pueblos. Entonces, estaban haciéndole preguntas al Señor, porque en todo lo que estaba ocurriendo comienza el versículo diciendo: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le estaban contando acerca de estas cosas que habían ocurrido. Y aparentemente esto podría poner a nuestro Señor en aprietos, porque preguntas iban a venir, como se ve en el texto a partir de estos comentarios que hacían. La pregunta es: ¿qué hacía con esto que se le estaba diciendo? Porque si defendía a Pilato, lo iban a acusar de favorecer a los romanos. Por otro lado, si defendía al pueblo, se hubiera metido en problemas con los romanos. Y aquí vemos la sabiduría de nuestro Señor en tratar estos dilemas, en tratar estos asuntos que se le presentaban, que de una u otra manera buscaban apartarlo del propósito por el cual él había venido a esta tierra, de salvar a su pueblo de sus pecados, de un llamado muy específico que le había sido encomendado por el Padre. Así que la respuesta de nuestro Señor fue una respuesta particular.
la manera de referirse a todos estos comentarios, lo que hace es apuntar no al problema político en sí, no al problema que estaba en ese contexto particular, sino que estaba apuntando a un asunto mucho, mucho más profundo, a un asunto que iba mucho más allá de estas circunstancias temporales, sino más bien estaba apuntando a una realidad humana de carácter universal. Porque la idea que estaba detrás del pensamiento que había en aquellos años era que cualquier enfermedad o cualquier tragedia que una persona pudiera estar viviendo era en consecuencia de algún pecado que había cometido. Y eso lo vemos también en el caso de Job, cuando sus amigos le dijeron que tal vez había un pecado que no había confesado como causa de todo lo que estaba ocurriendo, cuando sabemos ahora, porque el libro de Job lo dice, que el Señor había permitido que esas cosas ocurrieran para probar la vida íntegra de aquel hombre. Así que estaba esta idea en aquellos años de que cualquier tragedia era a causa de un pecado. Así que lo que va a hacer el Señor ahora es dar una lección acerca del pecado, lecciones espirituales acerca del pecado. Entonces, Él va a responder por medio de una pregunta. Él va a responder por medio de interrogar a estas personas, y de una otra manera en el Nuevo Testamento vemos varias de estas escenas, respondiendo el Señor con preguntas. Cuando vinieron a tentarlo para decir si el bautismo de Juan era de Dios o de Satanás, Él dijo, bueno, si desea una manera, iba a ser de acá, y si desea de otra manera, le iba a causar otro problema. Entonces dijo, y Él le responde, ahora sí, con respecto al bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿De Dios o de los hombres? Y ahí entonces eso a los hombres lo hizo pensar al punto de que no respondieran nada, porque si no se iban a enemistar con el pueblo, estos judíos y religiosos. Así que lo que va a hacer aquí es responder por medio de preguntas. Y básicamente las preguntas que él hace, las responde él mismo en el versículo 3 y en el versículo número 5. Y básicamente las preguntas que hace, parafraseándola, dice, bueno, ¿cree que estos galileos, citando el versículo 1, que murieron por la espada romana? Y luego apunta al versículo número 2, al versículo número 4, sobre estos que murieron producto de que una torre les cayó encima. ¿Creen ustedes que son más pecadores que los que están tranquilamente en Jerusalén? ¿Creen ustedes que son más pecadores que aquellos que no murieron por la espada romana en virtud de estas cosas que estaban ocurriendo en ese contexto? Entonces él a estas dos preguntas que él mismo hace, ahora responde en el versículo 3 y en el versículo número 4. Os digo, no. Esa es una manera errada de entender lo que es el pecado. Es una manera equivocada con respecto a la naturaleza del ser humano. Así que él dice, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. A no ser que se arrepientan, a no ser que reconozcan esta terrible realidad espiritual en la que ellos se encuentran, el destino iba a ser el mismo de aquellos del cual estaban hablando. Así que el Señor ahora va a traer esto y lo va a expandir a través de esta parábola que comienza en el versículo número 6. Había un contexto y ahora él precisamente va a apuntar a esta verdad que trazó en el versículo 3 y en el versículo 5, de que si no se arrepintieran, todos iban a perecer. Así que vamos a considerar en su aplicación esta parábola con respecto a cada persona en particular, donde el Señor va a mostrar la realidad universal de la necesidad del arrepentimiento y también la urgencia de este llamado que el Señor nos hace por medio de su palabra. Entonces comienza el versículo número 6 diciendo, dijo también ahora, añadiendo información a esto que estábamos citando, dijo también esta parábola. Y la parábola es una comparación, de hecho se entiende como algo parado al lado. Así que él está contando una historia terrenal, algo que es fácil de entender, está hablando de un viñador, con un contexto de un fruto que busca en ello, etc. Algo que es fácil de poder entender, pero ahora él le va a dar también un significado espiritual. Es una historia terrenal con un significado espiritual. Esa es una parábola. Y él usó historias cotidianas para poder enseñar verdades espirituales muy, muy profundas, como lo es el Evangelio. Y esta parábola nos habla acerca de una higuera. Una higuera era un árbol muy apetecido
en aquellos años, de una altura aproximada de 3 o 5 metros, que daba mucha sombra, que era muy beneficiosa para las personas de aquellos años. También la tierra no era toda fértil en aquel tiempo y en aquel lugar. Así que se buscaba que fuera muy bien aprovechada la tierra donde podía haber cultivos. Y si algo no funcionaba, si algún árbol, alguna planta no estaba cumpliendo su propósito, obviamente debía ser quitada para dar paso a otro tipo de árbol que permitiera aprovechar la tierra, sus nutrientes, de tal manera que traiga gran beneficio sobre las personas que vivían en aquel momento. Así que él comienza a narrar esta parábola. Dice que tenía una higuera plantada en su viña. Ya dijimos, un terreno escaso, no era todo productivo, así que era ese pedazo de tierra que ocupaba, era algo valioso para este dueño. Y luego debía esperar 3 años hasta que diera su primer fruto, y luego año a año debía estar viendo el fruto que daba para finalmente considerarlo un buen fruto y pudiera redituar de él, ya sea para beneficio personal o también para que pudiera transarlo. Entonces, cuando vino, después de un tiempo, se dio cuenta de que la higuera no tenía fruto. Así que lo que se esperaba es que debía cortarse, no estaba siendo productiva, se estaba mal usando el suelo, de tal manera que el juicio vino sobre esta planta y dijo, bueno, córtala, versículo número 7. Y aquí aparece entonces el encargado que habla con el dueño de la viña para decirle, mira, dame un año más y voy a trabajarla de manera muy especial, voy a cavar alrededor de ella, la voy a abonar, me voy a preocupar de una manera muy particular, de tal manera que al final de ese periodo del año, ahora si tuviere fruto, bien, se mantiene, pero si no, ya se iba a cortar porque evidentemente no iba a dar el fruto que debería haber dado. Así que esta historia es fácil de comprender, ¿verdad? Es una historia simple, una historia que hasta un niño podría comprender, de un dueño de una viña, de un árbol que no da fruto, que hay que cortarlo, viene el encargado, déjame tratarlo un año más y si no, se corta. Esa es la historia. Pero detrás de todo esto, como mencioné, hay una enseñanza espiritual. Hay verdades espirituales. Y en particular nos muestra en primer lugar la gracia de Dios de una manera muy hermosa, como lo vamos a ver a continuación. Pero también, por otro lado, nos advierte con relación a ser indiferentes al llamado de Dios, con respecto a ser indiferentes a lo que por medio de la palabra del Señor Él nos llama continuamente a estar a cuentas con Dios, a venir delante de Él reconociendo que Él es el único y personal Salvador. ¿Cuáles son las advertencias que nos hace en relación a rechazar el llamado del Evangelio? Así que la gracia se muestra de una manera hermosa acá, pero también es una advertencia para que podamos nosotros comprender la urgencia que tiene el llamado del Evangelio a cada uno de quienes estamos aquí reunidos. Así que vamos al versículo número 6 para poder ahora ver cómo la verdad espiritual está mostrándose de manera paralela a la historia que tenemos narrada en esta parábola. Había un dueño, hay una higuera, hay un viñador o el encargado de todo el trabajo que se requiere allí. Y es obvio que empezamos a entender estas verdades bajo la lupa del Evangelio, bajo este mensaje de salvación tan solo por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Había un hombre, entonces tenía un hombre una higuera plantada en su viña. El dueño de esta viña representa a Dios, porque Él es dueño de todas las cosas. Él nos hizo, Él nos conoce cada cosa que pensamos, cada cosa que hacemos. Él es el creador de todo lo que podemos nosotros contemplar de la naturaleza. Inclusive ha dado sabiduría a los hombres para que puedan usar las cosas que Él ha creado aún para beneficio nuestro, ya sea en las ciencias médicas o en la tecnología o en muchos otros asuntos. Así que todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros comprendemos, procesándola con nuestra mente, el mundo, todo lo que en Él habita es algo que nuestro Señor ha creado. Nos ha dado vida, ha determinado cuáles son los días de nuestra vida en esta tierra. Aún cada cabello de nuestra cabeza está contado.
para darnos a conocer que Él conoce lo más íntimo, lo más profundo de nuestra vida. Hemos sido creados por Él de una manera única, hemos sido creados por Él de una manera particular y especial, como pináculos de la creación. Tenemos una conciencia, de tal manera que podemos tener un conocimiento de lo que es bueno, de lo que es malo. Tenemos habilidad de razonar, podemos tomar decisiones, podemos tomar ciertas variables que están ocurriendo simultáneamente y traerlas y tomar el mejor camino que nos puede parecer en ese momento. Podemos ser creativos, podemos tomar cosas y hacer algo hermoso. Tenemos un lenguaje maravilloso, podemos comunicarnos de tal manera que podamos expresar nuestras ideas, de tal manera que la otra persona nos pueda entender de una manera clara. Además, nos ha creado este potencial de conocer a Dios, de relacionarnos con Él. Así que somos muy privilegiados como seres humanos de parte de Dios. Somos muy privilegiados al disfrutar de todas estas cosas. Así que tenemos aquí ilustrado a Dios como dueño de la viña y a nuestro Dios como creador de todo lo que es el mundo, de todo lo que en él habita. Y lo que vemos ahora es que este hombre vino a buscar fruto en ella. Ese es el segundo punto que quiero trazar, que el hombre vino a buscar fruto. Porque Él nos ha dado demandas a cada una de sus criaturas. Demandas de obediencia. Demandas de vivir para la gloria del Señor. Para eso hemos sido creados. De la misma manera como el propietario de la viña tiene el derecho de ir a buscar fruto al árbol que Él plantó allí, Dios tiene el derecho ahora de esperar el resultado de su creación por ese amor, por todo lo que Él ha hecho. Así que, obviamente, estamos hablando de que Dios nos llama a obedecerle, de vivir para su gloria, de adorarle, de amarle con todo nuestro corazón. Pero resulta que cuando este dueño de la viña vino a buscar fruto en ella, dice el versículo 6, al final no lo halló. El resultado de la búsqueda de todas estas cosas que debían mostrarse no estaban, no fueron halladas, no estaban presentes en aquel lugar. Y esto nos lleva ahora a pensar en la realidad espiritual de cada persona. Hay demandas de Dios, de obediencia a sus normas, de hacer todo para la gloria del Señor. Pero ahora entonces, cuando se nos provee aquí en esta parábola que en esta higuera no había fruto, precisamente nos habla de la realidad espiritual de cada uno de los seres humanos. Donde debía haber amor por Dios, se halla amor por uno mismo. Donde debería haber adoración a Él, se encuentra orgullo. Donde debería haber obediencia a Dios, se encuentra más bien una actitud en contra de Dios. Y eso se manifiesta no solamente en violencia hacia Dios o tirar piedras a iglesias o cosas así, sino se manifiesta en la indiferencia a Dios, en no considerarle, en no estar preocupado de los asuntos del alma, en no estar pensando seriamente en los asuntos eternos. Y a esto es lo que la Biblia le llama pecado. Hay muchas palabras que en la Biblia se nos habla del pecado. En un sentido, el pecado se entiende como errar al blanco. No somos lo que deberíamos ser. No somos para lo cual hemos sido creados. No estamos haciendo aquellas cosas para las cuales fuimos creados. No estamos cumpliendo ese propósito. Pero también el pecado se entiende como una inclinación activa hacia el pecado. Buscamos aquellas cosas que desagradan a Dios. Buscamos aquellas cosas que están en contra de la voluntad del Señor. Y de una otra manera nos hemos puesto como nuestros propios dioses. De tal manera que por medio de todas esas cosas buscamos atendernos, buscamos cumplir nuestros propios caprichos. Y eso es el pecado, que nos aleja de Dios cada día más. Y todo esto es debido a la corrupción moral y espiritual que hay en todos aquellos que han nacido de padre y madre. Y esto es lo que nos impulsa a ir en contra del propósito o ser indiferentes al propósito para el cual fuimos creados. Así que en nuestra vida, el hombre acalla la voz de Dios vez tras vez. Y lo podemos, por ejemplo, ejemplificar. Yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos ido a algún funeral. Y cuando estamos allí, enfrente del féretro,
Vienen pensamientos acerca de nuestro futuro. Tal vez vendrán pensamientos acerca de cuán frágiles somos realmente en relación al futuro. No sabemos ni siquiera lo que va a pasar mañana con nosotros. Podemos hacer planes, pero ni siquiera podemos tener certeza de que estaremos vivos para poder cumplirlos. Así que una y otra vez, al poco andar, después de estar tal vez en un funeral, todo aquello se acaba. O tal vez venimos a una iglesia, escuchamos al predicador. De una otra manera tal vez sentimos que hay cosas que me llegan y podemos tal vez meditar en ellos un par de minutos, un par de horas, pero el trajín del día rápidamente hace que esto se olvide. Los afanes del mundo apagan todas estas cosas. Cuando de una otra manera nuestra conciencia ha tocado, ha despertado y nos ha mostrado la culpabilidad, rápidamente entonces estas cosas comienzan a ser apagadas y rechazamos al Señor, rechazamos el llamado que Él nos hace a estar a cuentas con Él y toda nuestra vida entonces termina estando completamente opuesto a lo que es el propósito para el cual fuimos creados. Así que vino a esta viña y no halló fruto. Y así el Señor, como presenta el profeta Daniel, como que nos pone en una balanza, si fuéramos puestos en una balanza, el resultado de aquello es que hemos sido faltos delante de Dios. Si por un lado ponemos de la balanza lo que Dios demanda de nosotros y por el otro lado ponemos lo que hemos sido, indudablemente el resultado de aquello sería que no podemos agradar a Dios por nuestras propias obras o nuestros propios esfuerzos. Así que en esta parábola dijo el viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. 3 años debían pasar antes que pudieran obtener un fruto. 3 años más habían pasado. 1 año más también había ocurrido porque el primer fruto debía ser entregado como una ceremonia. Así que 7 años habían pasado de que él estaba viniendo a buscar fruto y no lo había hallado. Así que ahora este dueño de la viña dice: ya es suficiente, basta, hay que cortarla, está mal usando este terreno tan valioso para nosotros, así que simplemente dice: córtala, para que inutiliza también la tierra. Así que eso es lo que ocurre acá. Esta higuera estaba usando y aprovechándose de los minerales de la tierra, del agua que viene de las capas y las napas subterráneas, pero no estaba dando ningún fruto. Eso es lo que estaba ocurriendo. Y de esa manera también ilustramos al hombre. Queremos recibir los beneficios de Dios. ¿Cuántas personas cuando han necesitado por alguna enfermedad o algún problema corren a las iglesias? Porque de una otra manera ven a Dios como el genio de una lámpara, como un servidor que está simplemente para satisfacer cada deseo y cada asunto que puede venir a nuestra mente, pero todo en un sentido temporal y terrenal, sin ningún asunto espiritual detrás de aquello. Así que queremos obtener los beneficios de Dios. Nos hablan de que Dios sana, inmediatamente corremos. Se levantan falsos evangelios que dicen que Dios lo único que quiere hacer es prosperarnos económicamente y corremos a aquellos lugares. Pero cuando escuchamos del llamado al arrepentimiento, a confesar nuestros pecados delante del Señor y a confiar en Cristo como el único y personal Salvador para hallar descanso para nuestras almas, eso no nos interesa. Eso no es algo que llame nuestra atención, porque solo queremos disfrutar de beneficios temporales para esta vida sin pensar en la eternidad. No queremos vivir para Dios. No queremos que Él gobierne sobre nosotros. No queremos que Él sea nuestro Rey. Y aquí entonces es donde la gracia comienza a manifestarse aquí en la parábola. Porque el versículo número 8 dice, hablando del cuidador, del viñador, el que trabajaba todo esto, dice: él entonces respondiendo le dijo: Señor, hablándole al dueño, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y va a ser un trabajo muy particular. Es obvio que aquí la parábola nos está hablando acerca de Cristo. El Señor está hablando acerca de aquella gracia y misericordia que
Él iba a mostrar en favor de pecadores. En vez de cortarla como debía ser, Él le pide, déjala un año más. Esta es la gracia, el favor inmerecido de nuestro Dios, que por ejemplo, hoy día, una vez más, te permite escuchar el mensaje del Evangelio. Un día más te permite poner atención a este tan glorioso mensaje que nos habla acerca de Cristo, de todo lo que Él hizo en favor de pecadores, de que vino a esta tierra, vivió una vida de obediencia perfecta a las normas de Dios. Aquello que no podemos hacer, Él lo cumplió, se sometió al Padre, cumplió los estándares divinos, los mandatos divinos, las demandas divinas. Y luego fue a la cruz del Calvario. Fue tratado como un vil malhechor por los ciudadanos romanos, por los judíos, como un blasfemo. Pero ahora allí en la cruz del Calvario, dice Pablo en Corintios, que fue hecho pecado. Él llevó las consecuencias del pecado. Podríamos decirlo ahora que por el Padre fue tratado como un pecador. No llegó a ser pecador, pero la ira de Dios por el pecado fue cargado sobre Él allí en la cruz del Calvario. De tal manera que ahora por medio de Él el hombre pudiera tener perdón de pecados, pudiera tener vida eterna, que el hombre pudiera entender que no hay nada que Él pueda hacer para ser salvo. Como cantábamos, no son las obras, no son las ceremonias, no son ni siquiera nuestros mejores esfuerzos que nos pueden hacer aptos delante de Dios, no son ofrendas de animales, no son mandas. Nada de aquello nos puede ni siquiera aproximar un milímetro a Dios. Muy por el contrario, lo que hace es alejarnos, poniendo toda nuestra confianza en estas cosas que nada pueden hacer por nuestra alma. Tampoco son las obras que pueden pagar y llevar la culpa de nuestro pecado. Y todo eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Todo eso fue lo que nuestro Señor experimentó allí mientras estaba colgado aquellas 6 horas. Esa es la gracia de nuestro Señor, que se entregó por todo tipo de hombres que estaban lejos, viviendo para sí mismos, no llevando fruto, no cumpliendo los estándares divinos, para que ahora pudieran ellos estar a cuentas con Dios. Este viñador iba a hacer un trabajo especial. En primer lugar, no iba a ser cortada la sentencia de muerte sobre el pecado. También el Señor está a la espera de llevarla a cabo. Hay una muerte física que todos tendremos que experimentarla. Hay una muerte espiritual que todos aquellos que están sin Cristo la experimentan día tras día. Pero hay una muerte eterna, la que llevarán todos aquellos al morir sin Cristo. Así que no había que cortarla todavía. Segundo, iba a acabar. Porque cuando hablamos de este pecado que hay en el hombre, es algo muy profundo, es algo que está arraigado. El mismo Salmo 51 nos habla de aquello: en pecado he sido formado, en maldad me concibió mi madre. Porque el pecado no es solamente aquellas cosas que hacemos, aquellas cosas que son vistas, aquellas cosas que son visibles, tangibles, sino hay una naturaleza pecaminosa en el hombre. Hay un corazón contaminado por el pecado, la mente, las emociones, los pensamientos, la voluntad, todo aquello ha sido corrompido por el pecado, de tal manera que todo lo que el hombre hace, piensa y siente no es más que la expresión de aquella naturaleza caída. Así que debía acabar. El hombre debía entender y comprender estas verdades. Y es por medio del Evangelio en que nos habla de todo esto y nos hace comprender lo que somos delante del Señor. Pero también había que abonar esta provisión constante del Evangelio, que nos lleva a oír acerca de esta necesidad de Cristo, de todo lo que Él hizo en favor de pecadores. De tal manera que si tú vienes delante del Señor y confiesas tu pecado, te arrepientes de tus pecados, hay un dolor por esa vida que has llevado delante del Señor, hay una cierta medida de vergüenza por ese actuar, y tú vienes delante del Señor y le dices: Señor, esta es mi vida, esto es lo que he hecho. Y confiesas que no puedes hacer nada en relación a aquello y eres merecedor de llevar las consecuencias del pecado. Pero a la vez confiesas esa confianza plena en Cristo como aquel que llevó este castigo en la cruz del Calvario. Así que ahora nos aferramos a Cristo. Confiamos con todo nuestro corazón en que lo que Él hizo en favor de pecadores es suficiente para mí y no hay nada más que yo pueda agregar a la obra de nuestro Dios. Esa es la gracia salvadora de nuestro Dios, este favor inmerecido. Pero este mensaje también nos lleva a una fuerte advertencia por rechazar
este llamado del Señor. Y con esto voy a concluir. Nos advierte de la indiferencia en contra de él. Versículo 9. Y si diere fruto, bien, fantástico. Pero si no, la cortarás después. Muchos ven en Dios un Dios simplemente de amor. ¿Y que cómo? ¿Cómo es posible que haya un infierno donde deberemos ir a pagar por el pecado que el hombre ha cometido? Así que Dios es un Dios de amor y al final del tiempo entraremos todos achoclonados al cielo. Pero esta parábola nos está mostrando todo lo contrario. Esta parábola nos está diciendo que si tú rechazas el evangelio de nuestro Señor y mueres rechazándolo, la sentencia por el pecado y las consecuencias eternas de ese pecado deberás llevarla eternamente separado del Señor. La parábola no nos dice lo que pasó con ese árbol. Simplemente nos dice, mira, si diere fruto bien y si no la cortarás después. No sabemos qué pasó con él, si dio fruto o no. Pero hay algo que sí hoy día nosotros podemos saber. Y tiene que ver con lo que es respecto a nuestra propia vida. Ese es el propósito de esta parábola. Porque hay dos posibles resultados. Si hay fruto, bien. Si has creído en Cristo, si has comprendido la necesidad de un Salvador y pones tu confianza en Él, entonces la Biblia dice que has pasado de muerte a vida. Ya no hay condenación para aquellos que han creído en Cristo. Así que ahora hay comunión con Dios, reconciliación con Dios. Y hay vida eterna para ti. Pero si mueres sin Cristo, significa que no hay fruto. Y al morir ya no habrá esperanza. Ya no va a haber nada que tú puedas hacer. Ya no habrá tiempo, no habrá espacio para tomar los beneficios de Dios y vivir para nosotros mismos, porque ese día será el día que estarás separado de Dios para siempre y por siempre. Así que aquí está la advertencia. Dios es paciente. Dios no se complace en la muerte del pecador. Pero llegará un día cuando la paciencia del dueño se terminará y vendrá el momento entonces que delante de Dios ahora deberás rendirle cuentas. Piensa en esto, nadie tiene la vida comprada. Puedes ser joven y puedes decir, bueno, cuando sea mayor y cuando esté al final de mis días voy a preocuparme de estas cosas. La simple pregunta que yo te hago es, ¿tienes certeza de que va a llegar ese día? ¿O tienes certeza de que tu corazón no se va a ir endureciendo más y más? Querido joven, el Señor obra en jóvenes y en adultos. Pero en la medida que más nuestra vida se va llenando de estas cosas, más dura se hace. Y por eso es que no muy pocos, pero es más común ver a jóvenes viniendo a la fe. A jóvenes adultos tal vez. Así que mi pregunta es para ti. ¿No tu corazón se va a poner tan duro como una piedra que ya luego no solo va a ser indiferencia, sino rechazo a Dios? Nadie tiene la vida comprada. Y si morimos habiendo rechazado el Evangelio, ya no hay esperanza. Y vas a tener que presentarte delante del dueño de tu vida, que es Dios. Y la pregunta es, ¿qué vas a decir en ese momento? ¿Qué excusa intentarás levantar? ¿Qué dirás? Pero la gracia del Señor se despliega de una manera hermosa antes de dar esta advertencia. Y te lo resumo simplemente en esto, que si te arrepientes, que si crees en Cristo, habrá vida para ti. Pero si no te arrepientes, versículo 3, versículo 5, tal como esos hombres, tal como todos los que no se arrepienten, van a eternamente estar separados de Dios por siempre y para siempre. Por eso el lenguaje de la gracia es un lenguaje de misericordia, pero también es un lenguaje de advertencia. Y termino citando el pasaje que cité al principio. Buscad a Jehová. Ese es el llamado del Señor. Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Buscad a Jehová, pero no te olvides
mientras Él puede ser hallado. Llamadle, pero no te olvides, esto debe ser hecho mientras Él está cercano. Y añade el profeta Isaías: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, aquella vida en la cual tanto te has afanado. Y ahora vuélvete a Jehová. Eso es arrepentimiento, no solamente un asentimiento mental de estas verdades, sino es volverse a Dios. Vuélvase, el cual tendrá de Él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por eso el llamado del Evangelio es un llamado urgente. Es un llamado que debemos considerar sin tardanza. Ven al Señor, pídele que te reciba, que te haga entender estas verdades. Ve en oración delante del Señor, confiésale tus pecados, arrepiéntete de aquella vida que has llevado delante del Señor, reconoce que mereces el castigo, pero en la medida que haces eso, mira a Cristo por la fe en la cruz del Calvario, llevando ese castigo suficiente para que tú puedas ser perdonado y puedas pasar de muerte a vida. Termino con esta advertencia: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Que el Señor nos ayude a todos.